Una de las grandes tristezas de mi vida es que no conocí a mi abuelo, dijo en una ocasión la actriz Olivia Newton-John. Cuando era adolescente, mi mamá me decía: tienes que ir a conocer a tu abuelo porque se está volviendo anciano, y yo contestaba: estoy ocupada y me arrepiento de eso, ¿sabes? Añadió la estrella británico-australiana que protagonizó Grease, como todos sabéis, y que falleció hace relativamente poco, a los 73 años. Y es que resulta que ese abuelo que no conoció era el físico y matemático Max Born, uno de los científicos más importantes del siglo XX. Si no logras precisar qué hizo, es quizás porque, a pesar de sus muchos logros, gran parte del trabajo de Born fue muy complejo. Por si su nombre en todo caso te suena familiar, tal vez sea porque está muy presente en la física y además porque fue un gran amigo de Albert Einstein, que seguro que sí te suena. De esa amistad nos quedó como legado una fascinante colección de cartas que abarcan 4 décadas y 2 guerras mundiales. Mi madre, Irene, las tradujo del alemán al inglés, resaltó la cantante y actriz. En su extensa correspondencia, discutieron desde la teoría cuántica y el papel de los científicos en un mundo tumultuoso hasta sus familias y la música que interpretarían juntos cuando se encontraran. De hecho, fue en una de estas cartas, fechada el 4 de diciembre de 1926, en las que Einstein escribió una de las frases más famosas de la historia de la ciencia, la cual es la siguiente: la mecánica cuántica es ciertamente imponente, pero una voz interior me dice que aún no es real. La teoría dice mucho, pero en realidad no nos acerca al secreto del viejo, entre paréntesis. Yo, en todo caso, estoy convencido de que Dios, el viejo de antes, no está jugando a los dados. Bueno, la frase de que Dios no está jugando a los dados, que es el resumen del que todo hemos leído el titular, ¿no?, en las noticias. Einstein rehusaba aceptar la visión probabilística que favorecía esa teoría que describe cómo se comporta la materia que forma el pequeño universo de las partículas atómicas y subatómicas. La incertidumbre que postulaba esa rama de la física pensaba, en realidad, que revelaba la incapacidad de encontrar las variables con las que construir una teoría completa. Y es aquí donde entra su amigo Born, que, no obstante, era uno de los impulsores clave de la probabilística, porque para él, Dios sí que jugaba a los dados. Convencido, siguió explorando el mundo infinitamente pequeño que esa revolucionaria y recién nacida ciencia buscaba comprender. Así, sentó muchas de las bases de la física nuclear moderna. A pesar de ello, e injustamente, subrayan los expertos que quedó como opacado por luminarias como Werner Heisenberg, Paul Dirac, Erwin Schrödinger, Wolfgang Pauli o Niels Bohr. Tanto es así que la Fundación Nobel tardó en otorgarle el premio hasta 1954, 28 años después de que se completó el trabajo por el que se lo concedieron. Hay incluso quienes reclaman que aunque la razón por la que finalmente lo reconocieron fue justa, una nueva forma de describir los fenómenos atómicos, eso no era suficiente, pues consideran que Born debería
compartir el título de padre de la mecánica cuántica con su colega Niels Bohr. El caso es que la vida de Born lo tornó en un puente entre 3 siglos, ya que, por un momento pensadlo, nació en el seno de una familia judía en Breslau, reino de Prusia en ese entonces, y hoy es Breslavia en Polonia, y nació en 1882, así que se formó en las tradiciones clásicas de la ciencia del siglo XIX. A pesar de que, como tantos otros científicos judíos, tuvo que huir de los nazis, lo que lo privó de su doctorado y hasta su ciudadanía en su hogar de adopción, el Reino Unido, contribuyó al desarrollo de la ciencia del siglo XX. Acordaros que dijimos que se formó en la ciencia del siglo XIX y él estaba contribuyendo constantemente y aportando a la ciencia. Y ya llevamos 2 siglos. Pero lo que realmente preocupaba su mente eran las consecuencias de la ciencia moderna para el siglo XXI. Y es que él pensaba que ningún científico podía permanecer moralmente neutral frente a la consecuencia de su trabajo. Sin importar cuán marfilada fuera su torre, por lo que le horrorizaban la gran cantidad de aplicaciones militares de la ciencia que había ayudado a desarrollar. La ciencia en nuestra época, escribió una vez, tiene funciones sociales, económicas y políticas. Y por muy alejado que esté el propio trabajo de la aplicación técnica, es un eslabón en la cadena de acciones y decisiones que determinan el destino de la raza humana. Ese destino, dijo, se encamina hacia una pesadilla porque el intelecto distingue entre lo posible y lo imposible. La razón distingue entre lo sensato y lo insensato. Hasta lo posible puede carecer de sentido. Que el científico que postuló que solo se podía determinar la probabilidad de la posición de un electrón en el átomo en un momento dado, arrojando las leyes de Newton por la borda y abriendo la puerta a la física atómica, se preocupara por esas cuestiones, no era nada extraño. Born había seguido durante toda su vida un consejo que le dio su padre cuando era joven, y le dijo: nunca te especialices. Así que jamás dejó de estudiar música, arte, filosofía y literatura. Todo eso alimentaba su pensamiento ético. Lo creáis o no, en uno de sus ensayos finales escribió sobre lo que consideraba la única esperanza para la supervivencia de la humanidad. Nuestra esperanza, dijo, se basa en la unión de 2 poderes espirituales. La conciencia moral de la inaceptabilidad de una guerra degenerada en el asesinato en masa de los indefensos y el conocimiento racional de la incompatibilidad de la guerra tecnológica con la supervivencia de la raza humana. Si el hombre quería sobrevivir, debía renunciar a tal agresión. Fijaros lo que acababa de decir en esta época. Born sabía que la ciencia iba a aportar
una serie de avances en cuanto a la sociedad y en cuanto... pero tenían que estar constantemente, por así decir, como juzgados o en contraposición con los intereses de la sociedad al mismo tiempo. O sea, es decir, no solamente avanzaba la sociedad el descubrimiento de una partícula subatómica, sino que también había que pensar y enjuiciar la utilidad de ese descubrimiento, ya que en una guerra, pues, ¿qué queréis que os diga? Luego vienen las bombas atómicas y cosas de esas. Bueno, seguimos con nuestra historia hablando de una incertidumbre necesaria, y es que en 1944 Einstein le escribió otra carta a Born, en la cual le decía: nos hemos convertido en antípodas en relación a nuestras expectativas científicas. Tú crees en un Dios que juega a los dados y yo en la ley y el orden absolutos en un mundo que existe objetivamente, y el cual, de forma insensatamente especulativa, estoy tratando de comprender. Ni siquiera el gran éxito inicial de la teoría cuántica me hace creer en un juego de dados fundamental, aunque soy consciente de que nuestros jóvenes colegas interpretan esto como un síntoma de vejez. Sin duda, llegará el día que veremos de quién fue la actitud instintiva correcta. Pocos meses antes de que Einstein muriera, Born escribió: nos entendemos en asuntos personales. Nuestra diferencia de opinión sobre la mecánica cuántica es muy insignificante en comparación. Y es que, al final, todo apunta y parece que Einstein fue el equivocado, ya que en ese juego de dados que conlleva una incertidumbre constante, sigue pareciendo necesaria para comprender el mundo infinitamente pequeño. Y para Born, la incertidumbre era también clave para la vida en el mundo infinitamente más grande que él exploró. Creo que las ideas como certeza absoluta, exactitud absoluta, verdad final, etc., son producto de la imaginación que no deberían ser admisibles en ningún campo de la ciencia, declaró. Por otro lado, cualquier afirmación de probabilidad es correcta o incorrecta desde el punto de vista de la teoría en la que se basa. Este relajamiento del pensamiento me parece la mejor bendición que nos ha dado la ciencia moderna. Porque la creencia de que solo hay una verdad y que uno mismo está en posesión de la misma es la raíz de todos los males del mundo. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Una historia en la cual dos científicos mantienen un chat entre comillas, ¿no?, de los de entonces, mediante carta, y pese a no compartir ciertas teorías a nivel científico, sí que hablaban de todo y de un montón de cosas diferentes en las cuales sí que compartían diversos intereses. Quiero decir con esto que, bueno, a mí me da que pensar esta historia, ¿no? Lo importante que es el diálogo, ¿verdad? Entre ellos dos siempre hubo diálogo, nunca hubo una discusión ni una salida de tono, y los dos siempre respetaron las diferentes opiniones que tenían, y gracias a ello se han podido hacer posteriores teorías en cuanto a la cuántica, mecánica cuántica, o por ejemplo ahora que se están descubriendo más teorías acerca del universo cuando se está mirando a través del nuevo telescopio, etcétera, y siguen estando
siguen estando en boga, ¿no? Porque, queréis o no, la raíz de todos los males, aunque, por ejemplo, Erasmo de Rotterdam decía que la sabiduría también era la madre, pero también era la raíz de todos los males, la sabiduría mal entendida, entiendo yo, porque en el momento que tú piensas que tienes la razón absoluta sobre algo y no la pones en duda, en ese momento puedes equivocarte, sí o no, pero ahí está el principio de incertidumbre. Bueno, ya sabéis, esta historia me la mandó un oyente no sé si me dijo de Cáceres, que se puso en contacto conmigo y me dijo que esta noticia pues le parecía bastante interesante y que molaría que la locutara, y bueno, y aquí está. Un saludo, Carlos. Bueno, y por mi parte ya sabéis que si tenéis una historia que creáis que merezca ser recordada, que queréis guardar en esta humilde cápsula temporal, pues ya sabéis, no tenéis más que escribirme a thememorybackup@gmail.com. Podéis buscar Memory Backups en Blogspot o, bueno, en los mismos comentarios del podcast en iVoox. También podéis escuchar los 20 últimos episodios en Spotify y en Apple Podcast. Esto también me recuerda a una fábula, ¿no? Que leí hace tiempo, de la fábula de las dos cabras que estaban viviendo en una granja y se escapan las dos y empiezan a vivir en libertad y bueno, por cosas de la vida se separan y al tiempo se juntan cada una a un lado de un río y ven un tronco y deciden cruzar el río y coinciden las dos en la mitad del tronco. Y una decía que quería pasar porque, bueno, ella llevaba ahí tal tiempo y tal, la otra decía que no, que ella quería también pasar y que tampoco se iba a quitar, que por qué se tenía que quitar. Y bueno, el tronco cedió y cedió y cedió y terminaron las dos ahogadas en el río. Y es que al final esta fábula tiene dos moralejas. La primera, es más sabio cooperar que ser obstinado, y la segunda es que la testarudez y la terquedad son malas compañeras. Bueno, y esta frase bueno, pues viene a cuento con todo lo que hemos leído, ¿no? de estos científicos, sobre todo de Born, que, bueno, pues gracias a su principio de incertidumbre y tal, pues se ha podido avanzar muchísimo en el mundo de lo pequeño. Pero no olvidéis que este señor no se formó solo en una sola cosa y se especializó, sino que seguía estudiando música, arte, ética, etcétera, etcétera. Y que no solamente se fijaba en lo pequeño, sino también en lo grande, en la sociedad. Una de las frases que puede resumir un poquito todo esto es que basta tan solo con una mentira para poner en duda dos verdades. Y es mejor quedar mal por decir la verdad que perder la confianza de alguien por sostener una mentira. Bueno, pues nos vemos en el siguiente programa. No me gusta irme sin agradeceros, aunque me ponga un poco pesado, que estéis al otro lado, que ya sois más de 140 y bueno, saber que hay 140 personas escuchando historias y aportando más a este programa, pues mi agradecimiento infinito a todos y cada uno de vosotros. Bueno, y nada, que acordaros del principio de incertidumbre. Acordaros que para saber de todo no hay que estar especializado y hay que pensar
no solamente en una parte de algo, sino en el todo, ¿no? La teoría del todo, ¿no? Esta película que vimos, que por cierto he usado la banda sonora de Una mente maravillosa para acompañarnos en el programa de hoy. Nos olvidamos del gato de Schrödinger y pensamos en el principio de incertidumbre y el diálogo, chicos. El diálogo siempre tiene que estar presente. Compartir con la gente que os quiere vuestros sentimientos, vuestros pesares, vuestros conocimientos y sobre todo, y nunca me cansaré de decirlo, compartir es vivir. Así que nos vemos en el siguiente programa. Chao, chao. Things that push me through.